el ámbito económico y financiero no solamente tienen la visión académica, sino han sido partícipes muy activos. De Patti me parece que hizo una exposición además desde adentro, como se dice, igual que Javier Guzmán, desde las entrañas del monstruo, y entonces han hecho intervenciones con apreciaciones muy ricas que nos permiten conocer más de cerca lo que sucedió. Incluso les puedo decir, yo que participo, como aquí se mencionó, en el ámbito público desde hace muchos años, no tengo la visión que ellos han vivido, porque han estado en ámbitos de decisiones muy cercanos a la al impulso, a las decisiones acertadas o erróneas que se han tomado, especialmente en esta exposición que hicieron sobre la crisis financiera de 1994-1995, y yo creo que además sus intervenciones nos dejan una reflexión sobre lo que al final se decía, qué lecciones aprender, qué podemos desprender de ello. Porque a partir de 1988 se había generado una presencia opositora muy importante en el país. Y entonces, ¿qué es lo que requería el gobierno de la República, Carlos Salinas de Gortari? Tomar decisiones muy audaces para poder consolidar el poder político. ¿Cuáles fueron algunas de esas decisiones? Una que me parece que fue muy importante fue la determinación de impulsar un gran acuerdo económico con los Estados Unidos. Cumplimos años del Tratado de Libre Comercio y es muy importante subrayarlo porque ahora nuevamente esa visión que planteó construir un desarrollo económico en el que participara los países integrantes del hemisferio norte, pues está siendo cuestionado. Tenemos un entorno totalmente diferente con la política del presidente Donald Trump, que está cuestionando y poniendo en jaque los acuerdos construidos con sus vecinos, pero Carlos Salinas de Gortari tomó la determinación de ir a esta construcción de una nueva relación de México con el mundo a partir de este acuerdo comercial de crecimiento. Esta fue una decisión muy importante y al mismo tiempo en nuestro país había una grave desigualdad, como la sigue existiendo el día de hoy. Llegamos a decir que se trataba de ir a un capitalismo salvaje, era lo que decíamos en la izquierda, capitalismo salvaje más Pronasol. Así lo titulábamos, Pronasol. El Pronasol, es decir, el capitalismo salvaje, pero las transferencias económicas a través del Pronasol, que además fue un mecanismo que sigue existiendo y que se ha ido modificando paulatinamente a lo largo de los años, pero es la relación de los gobiernos desde el poder con la sociedad. Y esto fue además marcado por un evento que ya se ha mencionado aquí muy fuerte. La desigualdad en México existía. La frase que decía Carlos Salinas de Gortari, que se puso en boga en esa época, era: México con el Tratado de Libre Comercio va al primer mundo. Y bueno, una buena parte de los mexicanos y mexicanas sentían un enorme entusiasmo porque decían, por fin, vamos al primer mundo. Pero aparece el movimiento zapatista. Y lo que sucede con el movimiento zapatista es que queda claro que aún con este capitalismo, con Pronasol, con las dádivas, con transferencias a millones de mexicanos y mexicanas, seguiría siendo un país con una desigualdad extrema, no solamente económica, sino también social, y sacude el movimiento zapatista porque además tuvieron la gran inteligencia y la habilidad, el subcomandante Marcos y quienes lo dirigían, de hacer uso de lo que hoy es común, que era lo que en su modalidad y en ese momento hoy llamaríamos las redes de comunicación inmediata, porque adoptaron un lenguaje muy sencillo que inmediatamente se comunicó al resto del planeta y que mostraba que en México había desigualdad y un movimiento zapatista que generó una enorme simpatía. Entonces el gobierno de la República, que decía que íbamos al primer mundo, se enfrenta a este hecho que mostraba que México
se podía ir al primer mundo, pero en un país con esa tremenda desigualdad era difícil que avanzara. Y la pluralidad había crecido y sin embargo, a pesar de que en 1988 ya había habido una presencia de millones de mexicanas y mexicanos que planteaban y que querían y se expresaban queriendo una alternancia, esta no se había dado y a pesar de ese empuje no se aprendió la lección. ¿Y qué es lo que siguió haciendo el gobierno desde el poder? El presidente de la República, que como los priistas lo decían entonces, y creo que lo siguieron diciendo muchos años después, era su eje articulador. El presidente era el eje articulador, era el poder que decidía todo. Siguieron tomando decisiones centralizadas por el presidente de la República y el lenguaje cotidiano que se utilizaba políticamente era el lenguaje que mostraba lo que eran esas formas de hacer política. Existía la tradición del tapado, seguía existiendo a pesar de la ruptura en el PRI en 1988, que significó un cisma por la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia Martínez y de muchísimos más, y de los millones de votos que recibieron, que no fueron contabilizados en su totalidad porque se cayó el sistema. A pesar de eso, seguía habiendo una determinación de toma de decisiones unipersonales por este eje articulador que era el presidente. Y entonces los conceptos y los términos que se utilizaban en ese momento, el del tapado, el del dedazo, seguían estando presentes. Toma la decisión el presidente Carlos Salinas de Gortari de nombrar un sucesor en medio de aspiraciones legítimas de otros destacados integrantes de su partido y también de integrantes del gabinete. Se mencionaba a Pedro Aspe como un posible candidato a la presidencia, estaba Manuel Camacho Solís, bueno, secretario de Hacienda Pedro Aspe, a Manuel Camacho Solís, que era el regente, así se llamaba, aquí hay muchos jóvenes y lo saben, son estudiosos, pero era el gobernante de la Ciudad de México, era el regente de la Ciudad de México, que en el diccionario regente es el que gobierna a nombre de los menores de edad. Bueno, a eso era lo que existía, era el regente y aspiraba también a ser el candidato elegido. Había algunos más y sin embargo la determinación recae en quien había sido el coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, que además era el secretario de Desarrollo Social, el encargado de la política social, Luis Donaldo Colosio. Y el hecho es que Luis Donaldo Colosio aparece como candidato designado por el presidente, pero sus discursos, sus intervenciones empezaron a ser en unas cuantas semanas muy críticas del poder centralizado. Y aunque nunca creo sabremos exactamente lo que sucedió, después de un discurso en el Monumento a la Revolución muy emotivo, con un gran contenido cercano a la crítica que estaba desde hacía unos cuantos años en el país, de crítica al poder absoluto del presidente, Luis Donaldo Colosio hace esa intervención y unos cuantos días después, el 23 de marzo, es asesinado en Lomas Taurinas. Bueno, el PRI y el partido en el poder ya había vivido un cisma en 88 con la ruptura de lo que se llamó la corriente democrática del PRI, que no logró una democratización interna. Con el asesinato de Colosio viene otro cisma porque a este le sucede otro asesinato más, el de Ruiz Massieu, que era dirigente del partido en el poder, y esto junto con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que genera es un torno realmente políticamente muy complejo, en donde lo que se intentaba era garantizar el triunfo del candidato del partido en el poder, para moderarlo, porque venían las elecciones y requería ganar. Y efectivamente ganó. Las cifras que hay son, el PRI gana, o Ernesto Zedillo gana con el 48.6% de los votos, tampoco arrasó, ya no eran los momentos en que arrasaba, como había sido en el pasado. Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo
el 16% de los votos y Diego Fernández de Ceballos el 25.9%. Es decir, sin medidas en materia económica para controlar el déficit, lo que hace Carlos Salinas de Gortari es echar la carne al asador para volver a ganar, porque requería volver a ganar. Y entonces esto genera un efecto tremendo al final de su gobierno. El debate continúa, creo yo, porque todavía me parece que hace el año pasado, el debate público de la opinión de Carlos Salinas de Gortari de lo que pasó al final de su gobierno y el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo dando su propia opinión, no lo esclarecen. Los expertos que estuvieron adentro nos dirán exactamente qué pasó, creo que son los que nos pueden decir, pero lo que se llamó el error de diciembre, porque había este tremendo déficit, tanto fiscal como comercial como de gasto corriente, bueno, genera y produce una explosión. No solamente para México, aquí ya lo han relatado, los efectos que tuvo en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. A eso se le llamó el efecto tequila, es decir, hubo un contagio. Y el Fondo Monetario Internacional, como se ha dicho aquí, y el gobierno de Estados Unidos tuvieron que tomar medidas. Y esto impactó positivamente para que Zedillo pudiera salir adelante. Las decisiones del Fondo Monetario Internacional fueron fundamentales. Y al mismo tiempo que esto se dio y que se pudo reconducir al país, el control del partido en el poder ya no volvió a ser el mismo. En la Cámara de Diputados, y entonces esto permitió algo que, aunque no está vinculado directamente a las decisiones económicas, me parece muy importante por el contexto. La primer gran reforma integral, reforma política en nuestro país. Entonces, el haber vivido esto genera una reforma política en un ambiente de gran descontento social, porque como se ha dicho aquí, la banca que había sido nacionalizada y luego regresa a la privatización, con esta crisis que vivió, bueno, pues generó una situación muy grave para la población. Hoy lo conocemos y lo hemos conocido y seguiremos conociéndolo durante los siguientes años porque sigue la deuda con el FOBAPROA. Es decir, aparece el respaldo a la banca, pero en condiciones muy onerosas y muy fuertes para la ciudadanía, para la población. Y entonces lo que tenemos hoy es una situación muy interesante. Aquí se ha hablado de elecciones, yo estuve tomando nota, me parecen muy interesantes. Y aunque estas situaciones se han repetido, creo que las personas tomadoras de decisiones en los distintos ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito político, debemos hacer un trabajo, y con la academia sin duda, de anticipación de futuros, de previsión, de análisis para ver qué escenarios son los que se nos pueden presentar en esta combinación, en este cóctel, en donde está presente el ámbito político con el económico, con el social, y entonces cómo tomar medidas para que no estallen situaciones que sean gravosas para la población. Pero él decía acertadamente, han pasado gobiernos del PRI, gobiernos del PAN y ahora Morena, ya no se cuestiona el Fondo Monetario Internacional. La lección es que las instituciones financieras internacionales juegan un papel y que México tiene que trabajar con ellos y tiene que hacerlo de manera consistente y hacerlo de manera responsable. El actual gobierno también trata con las instituciones financieras, con los organismos internacionales financieros, y ya no se acusa de que haya capitalismo salvaje más pronazol, sino que ahora es otro el lenguaje, pero finalmente sigue existiendo una relación con estos organismos. El Banco de México, efectivamente, una de las grandes decisiones que se tomaron fue la independencia del Banco de México, que creo que es una de las decisiones más importantes que debemos además respaldar y sostener, porque hay tantos cambios últimamente que esperemos que a nadie se le ocurra en ningún momento, y no creo que esté en la agenda, pero dar marcha atrás en eso. Y son de las acciones que se han tomado, las decisiones muy importantes, en medio de
decisiones de política que generaban debate, pero me parece muy importante. Y las otras lecciones, el de mantener el control del déficit fiscal, el tipo de cambio, un sistema financiero sólido, en fin, esta mesa es muy importante porque nos permite revisar lo que sucedió en el pasado y lo que podría estar sucediendo en el presente y en el futuro, y prever, insisto, tomar medidas para prever escenarios futuros. Muchas gracias.